El suicidio a nivel mundial es la cuarta causa de muerte entre los jóvenes. El suicidio afecta a familias y a países enteros. ¿Qué sucede con las personas que se quedan? ¿Cómo afrontar la pérdida de un ser querido, de un hijo, de un amigo, de un compañero, de una pareja? El día de hoy, nuestra invitada, desde su experiencia y propia vivencia de este fenómeno, nos ayudará a desmentir mitos y realidades sobre este tema. Acompáñenos. Terapia psicológica, ni que estuviera loco. Todas las mujeres sueñan con ser mamás. El tamaño del pene importa. La escuela es la responsable de la educación de mi hijo. La homosexualidad es una enfermedad. Deja de soñar con tu negocio y ponte a trabajar de verdad. Te habla Georgina y Susana Sánchez. Con el fin de cuestionarnos y generar criterios propios, descubramos mitos y realidades sobre el amor, la nutrición, la sexualidad, las emociones, emprendimiento, educación y muchos temas más. ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Mitos y Realidades Podcast. Como ya escuchamos en la intro, hoy hablaremos sobre suicidio. Según la Organización Mundial de Salud, en el mundo cada año pierden la vida más personas por suicidio que por VIH, cáncer de mama o incluso por guerras y homicidios. Una de cada 100 muertes es por el suicidio. Es por eso que el día de hoy invitamos a Leti Girón. Ella es pedagoga de profesión, certificada en Kundalini Yoga y certificada en Am Yoga. También es terapeuta de Harmonium, que es una técnica de sanación. Es fundadora de Despierta Amor, 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 asociación creada con el propósito de ayudar a los jóvenes vulnerables al suicidio, así como a las personas cercanas a ellos. El día de hoy, Leti nos ayudará a desmentir mitos sobre el suicidio y descubriremos realidades sobre este tema. Muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy, Leti. Bienvenida. Bienvenida, Leti. Muchas gracias, Susi. Muchas gracias, Geo, por la invitación. Gracias, Leti. El día de hoy estaremos revisando los siguientes mitos. Mito número 1. El suicidarse es una cobardía. Mito número 2. Las personas que se suicidan son egoístas. Mito número 3. Las personas que se quedan son culpables del que se va. Y para comenzar con el tema del suicidio, queremos comentarles que justo fue en el año 2020, aquí en nuestro país, México, donde se reportó más suicidios en una década. Esto ha ido en aumento. También el suicidio en adolescentes, en jóvenes, ha ido incrementando. Un dato curioso es que los hombres son más propensos que las mujeres a suicidarse, pero también las mujeres son 2 veces más propensas a intentar suicidarse, intentar quitarse la vida. Las personas que tienen mayor riesgo, hablando de suicidio, son personas de 15 a 29 años. No quiere decir que en otras edades no ocurra, pero esto de acuerdo a las estadísticas. Y como ya mencionaban al inicio, es un problema de salud pública y también constituye una de las principales causas de muerte. Es la cuarta causa de muerte según el INEGI, por debajo de las agresiones, accidentes y el COVID-19. Ahora, para comenzar con los mitos, ya comentábamos que el mito número 1 se refiere a que suicidarse es una cobardía. Existen también muchos mitos alrededor de este tema y quisiéramos que Leti nos platicara más a profundidad sobre por qué sería un mito el decidir quitarse la vida o el ser cobarde, ¿no? Al momento de decidir quitarse la vida. Sí, pues yo lo que veo a través de este mito que les comenté es que el suicidio es visto de diferentes puntos de vista de forma cultural, ¿no? Entonces, en algunos lados el suicidio pues es un honor, ¿no? Como lo vemos en el Oriente, en muchos lugares del Oriente, el suicidarse por una causa es un honor. Entonces, esta parte cultural y esta parte, por ejemplo, religiosa, puede ser como el estigma, ¿no? De que el suicidio es sobre todo en las familias dicen es un cobarde porque no aceptó su realidad y porque no supo enfrentar sus problemas
y entonces pues la puerta más fácil fue la de mejor me voy de este mundo, y creo que eso es una confusión, ¿no? O sea, realmente para tomar yo digo que para tomar esa decisión, primero, pues muchas veces es llegar a un límite de búsquedas, de estar pensando en mejorar tu vida de miles de formas y no encontrarla, y pues no creo que sea de cobardes, ¿no? Realmente necesitas como mucho valor para tomar una decisión de esas, creo, y sobre todo creo también que muchas veces es en la inconsciencia, ¿no? Que un acto de inconsciencia, de vulnerabilidad, de un instante, te puede llevar a tomar esa decisión. Entonces, en algún momento yo quise invitar a partir de que murió Ceci, mi hija, porque de eso fue lo que me llevó a todo a profundizar en mí, ¿no? En mis emociones y en este tema, busqué a una persona, una mujer, porque yo estoy en la parte espiritual como muy comprometida con esta parte, ¿no? Como que quiero entender toda la vida desde el mundo espiritual. Y di con una persona que se llama la abuela Margarita, que es una abuela ancestral mexicana que, bueno, que da muchas, no sé si la conocen, pero es una maravilla de mujer. No, yo no la conozco. Ay, métanse a verla, porque para mí mi gran compañero fue YouTube. La verdad es que vi que ahí podría como informarme de muchísimas cosas, ¿no? Igual que te pueden llegar cosas negativas, pero cuando tú tienes un enfoque, entonces vas a donde necesitas llegar y que te llegue la información. Entonces a mí la abuela Margarita la descubrí en YouTube, y es un ser maravilloso que trabaja mucho con la energía femenina. Okay. Y yo la quise contactar para traerla a dar pláticas, y le hablé del suicidio. No pudo venir porque tiene una agenda muy saturada y ella ya es una persona mayor. Y entonces algo que me dijo: todos nos estamos suicidando. Y a mí me quedó claro, ¿no? Porque sabemos que hay cosas que nos hacen daño, por ejemplo, las emociones que nos hacen daño, actitudes que nos hacen daño, pero volvemos a recurrir en ellas porque por inconsciencia, simplemente, ¿no? Tenemos hábitos, hábitos de actitudes, hábitos de pensamientos, hábitos de palabras que decimos que nos llevan a hacernos daños a nosotros mismos, ¿no? Y entonces, visto desde esa perspectiva, pues creo que sí, en todos en algún momento nos estamos suicidando sin ser conscientes, obviamente, ¿no? Creo que existen muchas conductas autodestructivas, ¿no, Leti? Como tú decías, que no es necesario que nosotros pensemos a lo mejor no sé, en quitarnos la vida como tal, pero quizás si sabemos que el no gestionar mis emociones correctamente a la larga me va a hacer daño, bueno, y si lo sigo haciendo, o el consumo excesivo a lo mejor de alguna sustancia que genere daño en mi cuerpo, y entonces empiezas con todas estas cuestiones autodestructivas que nos llevan a lo mejor en pensar en situaciones suicidas, aunque no lo ejecutemos como tal. Y tú mencionabas al inicio, en algunas culturas la cuestión del suicidio es visto como algo de honor. Me acuerdo, por ejemplo, de los kamikazes, que para ellos es dar la vida por su país, por una causa, y va a ser un honor, porque en ese momento es cuando su vida va a tener, digamos, un aprecio quizá, ¿no? Como a nivel cultural o como a nivel social. Entonces creo que sí, alrededor del suicidio existen muchísimos mitos, el pensar, como decíamos en el mito 1, que son egoístas las personas. A lo mejor no sé si esté vinculado con egoísmo, con valentía. Yo consideraría que es esta falta, como tú dices, de búsqueda de respuestas, y que llega un momento en el que quizá mis recursos ya no fueron lo suficientes en ese entonces y mi única salida fue el quitarme la vida. Fíjate que inclusive yo tuve mucha relación con psiquiatras y especialistas en el tema del suicidio, porque abrí unos foros de Hablemos del Suicidio. Cuando yo me di cuenta, o sea, mi marido primero me dijo: te prohíbo que hables que nuestra hija se suicidó, porque ella se arrepintió. Ella se arrepintió, pidió ayuda, llegó al hospital,
y en el hospital hubo mucha negligencia médica también, y ella hoy no está aquí. Entonces para él no era la forma, o sea, no se había suicidado, ¿no? Para mí sí, porque fue el intento que ella tuvo, para mí sí era. Entonces, pero yo no lo decía por respeto a su dolor. Sí. Entonces no lo dije mucho tiempo por respeto a su dolor, porque de verdad que, bueno, sufrimos de diferente manera los dos. Yo traía un trabajo espiritual muy, muy fuerte y eso me tenía muy sostenida. Y cuando veo en un periódico que decía el suicidio es la segunda causa de muerte en jóvenes entre 15 y 25 años de edad, que ahí las estadísticas han cambiado un poco, yo dije, me sentí como con la obligación o con la responsabilidad de abrir el tema, porque empecé a investigar y había una psiquiatra en España, no me acuerdo su apellido, si me parece que era Tejedor, que ella era especialista en el suicidio, en el tema del suicidio, y ella decía, la gente cree que por hablar del suicidio más gente se va a suicidar, y es al contrario. Tienes que hablar del tema, tienes que abrir el tema, porque eso les da como una puerta a la gente que está tratando de suicidarse o a los parientes que han vivido esta situación de un familiar que se va por suicidio. Entonces me sentí como con la obligación. Yo acababa de abrir una asociación que se llama Despierta Amor, 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 ¿no? Amor a ti, amor al otro y amor a tu entorno, que es el objetivo, ¿no? Qué bello. Si no te amas tú, pues no puedes amar absolutamente a nadie. Si no amas al otro y lo aceptas como es porque quieres que el otro cambie para que tú seas feliz, pues tampoco vas a ser feliz. Y le vas a hacer infeliz al otro también. Que normalmente caemos en eso, ¿no? O sea, somos seres humanos y realmente es como un hábito, ¿no? Culpar al del frente y responsabilizar al otro de lo que yo siento. Entonces, pues es una práctica que tenemos que hacer de forma cotidiana, ¿no? No se hace de la noche a la mañana, es diario. Diario me descubro, diario me observo, diario estoy conmigo, diario siento mis emociones. Pero para eso tengo que tener una práctica espiritual, que yo por ahí iba, toda mi intención era enseñar lo que es una práctica espiritual que te tenga sostenida, que era la yoga, ¿no? Mi objetivo era ese. Pero a la hora que abro la asociación y hablo del suicidio, entonces me empiezo a desviar, ¿no? Y empiezo a desviarme, invitando a muchas personas queriendo hacer comunidad para ayudar y proteger a la gente. Pero sobre todo mi enfoque es más en las personas que se quedan, no tanto en la prevención, porque creo que la prevención es tan amplia, o sea, tienes que educar a la familia completa, no quieren, ¿no? Entonces, se me hace como mucho más, para mí, que yo es lo que hago, mucho más efectivo, el que tú trabajes contigo como papá, como mamá, como hermana que está sufriendo, el que ya se haya ido un hijo o el que haya querido ir, ¿sí? Entonces, muchas veces las mamás quieren meter a sus hijos a miles de terapias porque están preocupadas por ellos, están preocupadas por sus actitudes, preocupadas por sus decisiones, preocupadas por lo que dicen, preocupadas por cómo se comportan. Y no nos perdemos de vista a los papás, que nosotros somos los que tenemos que ser mejores para nuestros hijos, porque si yo tengo una vida espiritual o una vida mucho más sana mentalmente, físicamente y emocionalmente, entonces obviamente voy a hacer un reflejo para mi hijo y mi hijo se va a sentir mucho más cómodo conmigo, ¿no? Sí. En vez totalmente. de que desgastes tu vida en querer que tu hijo sea el que se atienda y el que vaya a la terapia y el que no, somos nosotros, somos seres individuales. Y si el hijo decide irse de esa manera, tú tienes que ver por qué se fue así y qué te corresponde ahora tú que estás viva hacer por ti. Yo siento que estas maneras, bueno, todas las muertes de un hijo es una oportunidad de evolución del alma, ¿sí? Entonces, si tú ves por ti y por estar mejor,
y poder ver la vida de otra manera. Y eso es día a día, porque eso no se va a quitar en un momento, es toda mi vida. Decido ver por mí, ¿no? Claro. Verme a mí misma. Sí, y ahorita que comentas esto de que las personas tenemos que ver por nosotras mismas y nosotros mismos dedicarnos a nuestra evolución espiritual, a nuestro trabajo de emociones. Creo que esto va relacionado con el mito número 2, que dice que las personas que se suicidan son egoístas. Y como tú bien lo comentaste, es un trabajo individual y que cada quien debe tomar la decisión que quiera y que también tiene esa libertad de discernimiento, de decir, bueno, hago esto, no lo hago, pero que es fundamental comenzar desde pequeñitos y comenzar todos los días, como dices, a trabajar en nosotros, en esta evolución del alma, del espíritu, de oye, hoy cómo puedo mejorar, hoy y mañana y pasado también. ¿Qué nos puedes comentar acerca de este mito 2 que dice que las personas que se suicidan son egoístas, Leti? Creo que cuando tú dices que la persona que se fue es egoísta, es porque tú le estás dando toda la autoridad de tu vida al otro, ¿no? O sea, no te estás haciendo responsable de lo que a ti te corresponde y entonces culpas más fácil al otro de que se fue y fue un acto de egoísmo. Y vuelvo a lo mismo, ¿no? Es como esta parte que hemos creído que nuestros hijos son de nuestra propiedad porque nosotros les dimos la vida y porque nosotros sufrimos tanto para darles la vida y para educarlos y para... O sea, de verdad que creo que ese es el peor egoísmo, ¿no? El pensar que son de nuestra propiedad. No son de nuestra propiedad. Nosotros fuimos un canal para traer, si lo ves desde el punto de vista de las almas, fuimos un canal para traer un alma independiente a este planeta. Entonces es una verdadera bendición, creo. Somos bendecidas de haber sido elegidas para traer a un alma a que viva su propio proceso. Pero nos hemos hecho, yo creo que es cultural, ¿no? Y también depende en qué país viva, porque hay como culturas como muy conscientes de que mi hijo ya llegó a su edad en donde se tiene que ir. Aquí en México somos totalmente, ¿no? Sí, o sea, muéganos y no, y yo soy la mamá y a mí me sigue pasando, ¿no? O sea, quiero ser mamá gallina, pero lo suelto y luego me siento, no, ya lo solté demasiado y siento, ¿no? Como esa responsabilidad de que mis hijos están haciendo su vida con sus hijos y yo no estoy ahí como la abuelita que debería de ser, porque pues esa es la educación que yo tengo y me está costando trabajo vivir de otra manera, ¿no? Creo que les he dado su espacio. A mis hijos les di su espacio también para que ellos vivieran su propio duelo, ¿no? No como yo desearía, ¿no? Cada quien lo vivió y cada quien se ha hecho responsable de su trabajo personal con el suicidio de su hermana, porque aparte es muy diferente el suicidio de una hija que el suicidio de un esposo, que el suicidio de un hermano, ¿no? Ahora sí que cada quien lo vive desde diferente forma. Y te estaba platicando hace rato que se me fue, que había un doctor dentro de la gente que invité a lo de los foros, había un doctor que era el doctor Barriguete, que, bueno, no sabes cómo lo quiero o lo quise porque acaba de fallecer el año pasado, porque entregó su vida a ayudar a chavos con problemas de adicciones y, bueno, trató mucho el suicidio. Y a mí me gustó mucho algo que me dijo, me sirvió mucho. ¿Por qué no honramos la forma en que cada quien muere? ¿Por qué no honramos las decisiones hasta morirte? Es una decisión. Entonces, ¿por qué no honramos la forma como se fue? ¿Sí? Que ha de haber sido horrible su tragedia y ¿Por qué siento que esa persona es egoísta? ¿Qué egoísta estoy siendo yo de que no estoy entendiendo su sufrimiento, ¿no? Entonces me pongo en primer lugar yo, ¿no? Y entonces digo que es un egoísta porque se fue y porque no pensó en el sufrimiento de los demás. ¿Qué nos toca a los demás? Nos toca asumir nuestra vida y nuestra responsabilidad con nosotros mismos, con nuestras emociones. O sea, no puedo absolutamente hacer nada para que mi hijo tome otro tipo de decisiones. Y la muerte es una de tantas, ¿no? O sea, eso porque aparte es un instante de una decisión tomada, ¿no?
por quién sabe cuántos, por cuántos motivos, ¿no? Pero creo que lo que menos son egoístas. O sea, los egoístas son los que dicen que ellos son egoístas, ¿no? Por haber sido de esa forma. Porque entonces estoy pensando que el otro es responsable de mi felicidad. Y no es verdad. Y creo que esto también va de la mano con el mito 3, de que las personas que se quedan muchas veces se sienten muy culpables o empieza esta parte del duelo, ¿no? De, oye, pero ¿por qué? ¿Quién fue el culpable? ¿Pero qué hice mal? Esta parte de la culpabilidad, Leti, ¿qué nos puedes comentar al respecto del mito 3? Bueno, a mí me quedó claro que creo que para eso se fue Ceci, mi hija, para mí, porque yo soy muy dada a la culpa, ¿no? O sea, sí, soy muy dada a sentirla a su máxima expresión. Entonces, para mí ha sido una oportunidad de entender que la culpa es un absurdo, ¿no? Es un absurdo, pero ha sido a través de un trayecto, no ha sido de la noche a la mañana. Sí lo entendí en ese momento, en el momento en que Ceci se fue. Yo tenía ya una práctica diaria de yoga. Diario hacía, o sea, cuando te metes como maestra de yoga, pues es requisito hacer tu práctica constante, diaria, ¿no? Porque si no, tú no estás fuerte. El yoga, ¿qué es? Yo quisiera hablar del yoga, ¿no? Porque para mí es lo que me ha sacado adelante, lo que es un incentivo en mi vida diario y entender que pues la vida es hoy, ¿no? No es mañana. Y esta parte de la culpa pues me ha atrapado, o sea, porque te atrapa, ¿no? Es una emoción que verdaderamente me detiene cuando la llego a sentir. Entonces la he trabajado mucho. Yo trabajo mucho también con el curso de milagros, lo comparto mucho. No sé si han oído ustedes hablar del curso de milagros, pero a mí fue un libro que alguien me lo platicó hace muchos años y luego una persona que llegó, abrí una casa que se llamaba Casa Amor. ¿Y por qué le puse despierta, amor, amor, amor? Porque a mí lo último que me dijo Ceci, mi hija, fueron esas 3 palabras. Amor, amor, amor. Y yo dije, algo tengo que hacer. Y dije, el despertar, para mí la palabra despierta es una acción, ¿no? Despierta es como quiero ver la realidad, quiero hacer algo para vivir, ¿no? Y el amor no es como lo hemos percibido nosotros, ¿no? El amor verdaderamente es una conciencia de que tú eres yo soy tú, y todos somos una unidad, y que los otros son mi espejo constantemente, ¿no? Ese es el verdadero amor, es en donde sé, y eso te lo habla el curso de milagros, donde sé que lo único que me hace sufrir es que yo me siento separada de ti, y separada de todo, ¿no? Me siento como un ente separado, y no estamos separados de nada. Todos somos uno. Entonces, cuando yo aprendo a ver en el otro la emoción y decir, bueno, ¿qué me está proyectando? ¿Qué me está diciendo esta emoción? Y la logro descubrir y la logro trabajar, entonces, pues hay un beneficio para mí. Entonces, la culpa, por ejemplo, en el curso de milagros a mí me ha ayudado muchísimo, ¿no? Muchísimo, porque el curso de milagros te habla mucho de esta parte de la culpa, de que no existe la culpa. Pero pues como de que no existe, si es lo primero que aprendimos, ¿no? Tú tienes la culpa de que a mí me duela, tú tienes la culpa de que me pase esto, es que tú eres el responsable. Volvemos otra vez a lo mismo, a la responsabilidad, a darle al otro la responsabilidad. Y muchas veces a las que no nos perdonamos es a nosotras mismas, ¿no? Obviamente la culpa es, no me perdono de todo lo que pude haber hecho y de todo lo que no hice. Vale la pena que lo trabajemos porque la culpa está muy arraigada. Vas a la misa, ¿no? Mi culpa, mi gran culpa, y te pegas hasta en el corazón. O sea, te pegas en el corazón, imagínate nomás lo que estamos haciendo, ¿no? O sea, es como una forma de decir, no valgo nada. Para mí el curso de milagros es una gran herramienta. Yo no lo conocí hasta que me lo platicaron y luego ya lo conocí y cada frase, porque son 365 lecciones, ¿no? El curso de milagros son 365 lecciones. Durante todo un año estás repitiendo estas frases para desconceptualizar nuestra mente, nuestras estructuras, esto que hemos creído como verdad. No quiero hablar más del curso de milagros porque van a decir de qué estás hablando ahorita, ¿no? Es algo
Es una herramienta maravillosa. Y si quieren, pues los que no hayan escuchado de esta herramienta, conózcanla porque hay mucha información en YouTube. Es un libro que empezó desde los 70s y que trae todas estas frases. ¿Y por qué las frases son tan significativas? Porque sabemos que la palabra crea y descrea también. Entonces la palabra puede descrear mis estructuras viejas y crear nuevas formas de pensamiento, nuevas perspectivas. ¿Qué es lo que va a hacer que cambie mi culpa cambiar mi perspectiva de cómo es la cosa, ¿no? Y saber que el otro, cuando yo logro ver al otro como el Hijo de Dios, porque aquí te habla del Hijo de Dios, ¿no? El Hijo de Dios, yo soy el Hijo de Dios, pero tú también eres el Hijo de Dios. Entonces hay veces que te cuesta un montón de trabajo ver al Hijo de Dios en tu marido o ver al Hijo de Dios en tu hijo que te está haciendo ver las cosas negras o ver y sobre todo más con la familia, o sea, es con la familia que vienes a trabajar. Entonces ver al Hijo de Dios en esa persona que te está viniendo a probar, porque creo que son pruebas, ¿no? O sea, todas las personas que están en nuestra vida es una gran oportunidad, ¿no? Para trabajar contigo. Entonces, bueno, pues esto de la culpa, pues creo que es algo muy cultural, sobre todo, donde a cada quien le corresponde como trabajar la culpa y entender que no existe, ¿no? Más que nuestras creencias, y nuestras creencias, pues, nos ayudan a sentir esa culpa. Sí. Y quizá lo que comentabas ahorita, Leti, que también tiene que ver con esa cuestión religiosa, bueno, hablando por ejemplo a lo mejor de la religión católica, sé que habrá otras religiones que a lo mejor consideran, no sé, que haya otro tipo de vida, reencarnaciones y demás, pero aquí por ejemplo, si tú te mueres pensando en una cuestión de suicidio, pues ya no tienes el derecho, ¿no? Como de llegar más allá, sino te quedas, no sé, a lo mejor en el infierno, en el purgatorio, porque es lo que se nos enseñaba, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, en las clases de religión, que era esa parte, era de decir, si uno se va de este mundo físico por elección propia, por esta cuestión de decidir quitarme la vida, pues no voy a tener una vida eterna, o allá arriba el juicio que se me va a hacer pues va a estar caótico, y creo que va muy relacionado con la culpa, con el cómo se trabaja este concepto y el cómo a lo mejor de forma cultural, de forma religiosa, se manejan también todas estas ideas. El hecho también de considerar que Dios, por ponerle un nombre, es quien decide, ¿no? Cuando tú te vas, cuando no te vas. Y creo que tiene que ver mucho también con mitos relacionados a cuestiones religiosas, que a lo mejor no le vamos a tocar ahorita tan a fondo, pero que van formando esas ideas, van formando esas estructuras mentales y que claro que nos van generando también maneras de pensar y mitos con respecto a cómo vamos llevando nuestro día a día. Claro, porque aparte si tú te pusieras a ver cómo ven la muerte en las diferentes culturas, entonces dices, ¿cuál tiene la razón? ¿No? Ajá. Yo tengo la razón porque nací en la Iglesia Católica, pero eso ya te lo metieron hasta la médula, ¿no? O sea, tú ya lo percibiste así, ya lo integraste en tu ADN, ¿no? O sea, la culpa está adherida al ADN. Ahorita hay mucha información de cómo descrear, ¿no? Porque ya científicamente está comprobado cómo si tú cambias tu pensamiento, cambia hasta el ADN del cuerpo. Te puedes transformar completamente con la mente. Entonces yo en donde estoy enfocada es en la meditación. Básicamente a lo que estoy invitando mucho a la gente es a meditar, ¿no? Entonces, gracias a la pandemia pude crear, gracias a la pandemia en ese sentido, pude crear grupos por Zoom, que era lo que yo quería, ¿no? Como llegarle a más personas a que mediten diario, a que hagamos diario yoga, todo el ejercicio físico, por ejemplo, necesitas trabajar con tu cuerpo. Físicamente tienes que moverlo, respiraciones que te ayudan el físico, pues al cuerpo, ¿no? Las respiraciones a las emociones y la meditación a la mente. Entonces hacemos en una clase diaria de 6 a 7 de la mañana, hacemos diario este ejercicio donde nos va llevando a otras historias, vamos entrando como a otro mundo, ¿no? Que no conocemos, porque creo que eso es lo importante, como conocer nuevos estilos de vida,
¿no? Si este estilo de vida no me está funcionando, porque me está llevando a la culpa y porque me está llevando nada más a estar como ese ratón, ¿no? Que está en la ruedita y duro y dale, como este hámster, ¿no? Que no salgo de ahí, de mis creencias. Entonces, es difícil, no es fácil asumir un reto de estos, ¿no? La gente, pues yo las invito a las 6 de la mañana, ¿no? De 6 a 7. Entonces siempre hay como una resistencia, ¿cómo tan temprano? Pero de verdad que dices, wow, qué maravilla de vida poder tener una práctica espiritual donde me conecto con mi ser más elevado, con estas energías de luz. Tenía un sueño tremendo. Pues sí, tiene sus implicaciones, ¿no? El cambiar tus hábitos y el cambiar tu vida y el decidir hacer otro tipo de vida, pues sí, tiene sus implicaciones, pero poco a poco se va ajustando, porque somos muy lentos. En este plano físico necesitas del tiempo para que todo se ajuste. Entonces, pero vale la pena experimentar otros tipos de vida, otros estilos de vida, ¿no? En donde te puedas conectar con otras energías, con otras perspectivas que te cambien el sufrimiento por otras maneras de ver la vida, ¿no? Estamos como muy, pues muy acostumbrados a pensar de la misma manera, a hacer las mismas cosas, a tener los mismos hábitos, a estar con las mismas personas. ¿Qué implica también esto? Pues que dejes a tus amistades, ¿no? Porque ya te estás metiendo en otras y entonces esto te causa mucha nostalgia, porque como ya dejé a mis amigas de tantos años y de tantas experiencias juntas, pues así es. Pero yo creo que de valientes, ¿no? Decir, yo quiero una vida distinta. Y eso implica mucho miedo. No sé si han visto un video que mandan de un changuito que estuvo en cautiverio desde que nació hasta los quién sabe cuántos años. De repente le abren la puerta y el chango se asoma de la puerta de la casa donde vivió siempre y ve el campo abierto y era pánico, ¿no? Era pánico hasta que empieza medio a probar y a sacar el pie y a empezar a caminar. Pues es eso, ¿no? Nos da pánico vivir diferente. Como dicen, ahí todos queremos cambiar. Es como algo del ser humano. Queremos cambiar. Pero nos da pánico ser diferentes. Sí. ¿No? En la yoga que yo practico, te pones turbante. A mí para ponerme el turbante y salir a la calle con turbante era como, ¡qué miedo! ¿Qué van a decir? ¿Qué van a decir? Ajá. ¿No? Y ya cuando, bueno, el turbante me cae muy bien porque me ayuda a enfocarme, porque tiene todo un porqué usar el turbante, es toda una ciencia energética. Entonces, pues ya lo uso con mucha familiaridad y muy a gusto, ¿no? Sí. Pues son esas estructuras mentales, justo esos mitos, esos tabús, esos pensamientos tan arraigados, tan incluso anticuados, viejos, que ya no nos funcionan y que muchas veces no lo hacemos consciente y no lo cambiamos y seguimos en ese mismo patrón y lo replicamos y lo replicamos y lo replicamos y muchas veces no nos damos cuenta que el cambiar, aunque sea una cosa a diario o analizarlo, podríamos generar un gran cambio en nuestra vida a largo plazo, ¿no? Un cambio sostenible, un cambio que nos haga mejorar como personas y también mejorar nuestro entorno. Y eso me encanta, Leti, me encanta mucho lo que tú practicas ahorita, lo que nos estás platicando. Y ya platicamos de la culpa, ya platicamos del egoísmo, ya platicamos de todas estas ideas pues que no nos abonan nada en nuestra vida, pero ¿qué pasaría? O sea, ¿qué recomendación nos podrías dar para las personas, para los familiares, para los amigos de la persona que se suicida? ¿Qué recomendaciones nos podrías dar para ellos? ¿Qué hacer? ¿Qué podría ser como el primer paso para cuando un amigo o familiar decide quitarse la vida? Bueno, para mí, yo lo que les recomendaría es siente el dolor en su máxima expresión, pero no sufras, no te quedes en el sufrimiento, porque apegarte al dolor es sufrir. El dolor es real, el dolor te duele hasta el pelo, creo, ¿no? Como mamá, de verdad que yo decía, es que falta una parte de mí, ¿no? Se fue una parte de mí, no, o sea, me falta algo, me siento vacía, me siento como algo que, o sea, eso es una realidad. Pero el sufrimiento sí es una opción, ¿no? A mí me ayudó mucho esa frase porque la acababa de escuchar en ese año cuando murió Ceci, mi hija,
y dije, yo voy a seguir con mi práctica. O sea, ¿cuál era mi práctica? Respirar. Yo les recomiendo meterse a técnicas de respiración. Las técnicas de respiración te ayudan muchísimo a liberar las emociones y a tener una mente mucho más clara, ¿sí? Yo, pues desde mi perspectiva, les recomendaría mucho la meditación, pero no todo el mundo le gusta este camino. Pero yo es lo que recomiendo, ¿eh? Yo sí es lo que recomiendo, porque la meditación a lo que te lleva es a descrear patrones que ya no te sirven y a meter otros tipos. Y hay muchísimos tipos de meditación, muchísimos tipos de meditación. Entonces ya hay mucha información. O sea, Joe Dispenza, por ejemplo, Joe Dispenza es un maestro que es un doctor, ¿no? Que él en carne propia vivió un accidente y él se fracturó la columna y le dijeron, no vas a volver a caminar. Y entonces él decía, no, o sea, la sustancia divina está dentro de mí. La sustancia divina, que es la que regenera todo, ¿no? Que regenera la naturaleza, se mueren las hojas y vuelven a nacer nuevas. Entonces hay algo que yo podría hacer, porque todo lo haces a través de la mente. Toda tu vida la has creado a través de tu mente. No hay nada que no hayas creado a través de tus pensamientos. Entonces lo único que podrías hacer es cambiar tus pensamientos para que no sufras tanto. Pero hazte cargo de ti, hazte cargo al 100%. Pues si eres amigo, si eres familiar, si eres hermano, si eres papá, hazte cargo de ti. No le eches la culpa absolutamente a nadie de tu sufrimiento. Hazte responsable al 100% de ti misma, de ti mismo, ¿sí? Y busca, porque ya hay muchísimas herramientas para poder salir de cualquier situación que estés pasando. Yo la sugerencia es la respiración y la meditación. Y bueno, obviamente el ejercicio físico. Y ahora nos vamos a un corte, pero no te vayas, porque regresamos. Y ahora un recordatorio. Síguenos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok y YouTube como Mitos y Realidades Podcast. Y sigue el hashtag Conocer para Comprender. ¿No? Ok, Leti, y tú practicas Kundalini Yoga, practicas también Am Yoga, pero... Es Nam Yoga, Nam. Fíjense, Nam significa sonido, palabra, ¿no? Okay. La palabra. Ajá. Esa es muy poderosa, ¿no? Es muy poderosa las dos. O sea, Kundalini es de mucha disciplina, es entender que solamente con una disciplina puedes cambiar tu vida. Si tú eres disciplinado, o sea, si ustedes no tuvieran la disciplina de tener un horario, de tener ya toda una metodología para llevar el programa, no habría programa, no existiría. Ahora, una disciplina espiritual es siéntate todos los días. Aunque tu mente te diga que qué flojera y que qué pereza, tú vas y te sientas y tú haces tu práctica y a lo mejor un día te salió bien y al día siguiente no diste una porque estabas dormida, pero tú ya le dijiste a la mente, ¿sabes qué? Tú me vas a seguir a mí en vez de que yo te siga a ti. Esa es una disciplina espiritual, es que no le haces caso al ego para que te diga, ay no, hoy mejor nos quedamos 5 minutos más en la cama, ¿no? Entonces tú agarras y le dices a la mente, ¿qué crees? Que no. Te vienes conmigo, nos sentamos y hacemos nuestra práctica. Pero tienes que tener una metodología, o sea, no vas a inventar nada. O sea, estas técnicas tienen una metodología. Te sientas, te conectas con un mantra, te conectas con lo divino, respiras, haces ejercicios, haces meditación, pero te dan el cómo, te dan la receta. Tú nomás síguela, ¿no? Y prueba qué pasa. Pero la disciplina espiritual es lo máximo que hay. Yo la tomé y obviamente ¿qué pasa? Que pues con mi familia, a mi marido no le encanta que me levante yo todos los días a las 6 de la mañana y que me vaya a dormir a las 9 de la noche, ¿no? Porque trae otros horarios. Pero yo decidí que eso es lo que quiero porque eso es lo que me hace bien. Entonces tienes que llegar como a acuerdos también con tu entorno, ¿no? Y a veces los entornos pues se terminan las relaciones, se terminan ciertas cosas porque ya no te toca seguir ahí. Y entonces necesitas cambiar y eso te va a impulsar a que cambies y eso no es fácil, ¿no? Porque dejar un tipo de vida que ya no te hace bien no es nada fácil.
no es nada fácil, pero pues es la única manera de evolucionar. Entonces, y que la herramienta te la da esto porque te sientes fortalecida. O sea, tenemos algo que se llama el campo áurico, ¿no? El aura famosa que hablan tanto, que se llama el campo electromagnético, ¿no? Ese campo electromagnético se fortalece con las respiraciones, con la meditación y con ciertos ejercicios físicos, que son diferentes a otros ejercicios que son de yoga, que te ayudan a que tu aura se fortalezca. ¿Qué es el aura? Es un escudo de protección. Entonces, la negatividad colectiva la agujera. Y si tú no tienes esa fuerza para fortalecer ese campo electromagnético, ¿qué crees? Pues como una coladera te entran todas las energías del colectivo, las estás absorbiendo tú. Entonces tienes que hacer un trabajo diario de respiración y de meditación que fortalezca otra vez y que expanda este campo electromagnético. Nosotros creemos que somos este cuerpo físico y ya. El cuerpo físico corresponde al 10% de nuestra realidad, ¿sí? Según la yoga tenemos 10 cuerpos que son invisibles, ¿no? Pero verdaderamente el mundo invisible es el que más nos rige. ¿En dónde está el mundo invisible? Mis pensamientos están en el mundo invisible y crean toda mi realidad. Mis emociones están en el mundo invisible, pero impactan al otro. O sea, tú te das cuenta que entra alguien a un salón, tú inmediatamente lo percibes, si es una persona negativa, si es una persona llena de luz, o sea, se ve. Sí, se nota. Pero o sea, el cuerpo físico es el que lo proyecta, pero eso corresponde al plano invisible. Y en el plano invisible es en donde cambiamos. Por ejemplo, los mantras, que son palabras, sonidos, cambian nuestra mente. Las respiraciones cambian nuestras emociones y los ejercicios físicos cambian el cuerpo físico, ¿no? Entonces, por eso a mí me encanta la yoga, porque el yoga significa yugo, que quiere decir unión de mente, cuerpo y espíritu. Entonces, en una clase trabajas las tres al mismo tiempo y eso es maravilloso. Y hay muchos tipos de yoga, ¿no? Muchos tipos de yoga. Claro. Y trasladándolo a este tema, por ejemplo, que hablábamos del suicidio, que también tiene que ver como con esa combinación de emociones, de pensamientos, de el cómo la persona está quizá llevando su presencia acá en este plano, creo que es una herramienta muy valiosa, porque muchas veces esa cuestión emocional que quizá no lo vemos, porque aparentemente puede ser una persona que físicamente detona alegría, que está contigo y que está bien, pero a lo mejor esa parte emocional o ese tipo de pensamientos que no se ven requieren de esa red de apoyo, ¿no? Y a lo mejor yoga puede ser una herramienta muy valiosa. Y no nada más es con decir, ay, échale ganas, ya sobreponte, ya por favor no estés triste, ay, ¿cómo se te ocurre pensar eso? Sino tener realmente algo más sustentable y más... como una plataforma que te sostenga. Exacto. ¿No? Eso es lo que nos está pasando también, que estamos viviendo una era de transformación. Los que han oído hablar de la era de Acuario, no sé si todo lo ha oído, pero estamos en esa transición desde los 60, desde 1960. El maestro de Kundalini Yoga llegó en esos años a ayudarle a la gente a conocer herramientas para poder sostener lo que es esta transformación que estábamos viviendo hasta ahorita, ¿no? Ya estamos en plena era de Acuario, que es la era del amor, que es la era de la energía femenina, porque hablando de numerología, que me encanta, bueno, eso me fascina, la numerología, porque te da muchos datos, ¿no? El milenio pasado, que estábamos en 1000, que empezaba con el 1 significa la energía masculina, ¿no? Okay. Y ahora estamos en el 2, que es la energía femenina, que es otra cosa, es la creatividad, pero pues vamos a estar en el 2 1000 años, ¿no? Sí. Entonces tenemos harto tiempo para poder aprender y entender que tenemos que cambiar y que tenemos que ser personas más creativas y que tenemos que ser personas más amorosas y que tenemos que ser personas más tiernas, porque esa es la energía femenina, ¿no? Entonces estamos en ese como ajuste, ¿no? Porque estamos en un plano físico que para el universo es un pestañeo, ¿no? Los años para el universo es un pestañeo.
Entonces para nosotros se nos hace larguísimo. ¿Y cómo se llama tu comunidad de yoga, Leti? ¿Cómo podemos encontrarte? Pues no se llama, lo único que hago es pasarles mi contacto de WhatsApp y ahí nos integramos. Compártenos tu WhatsApp, Leti, para compartirlo también con las personas que nos escuchan. Lo vamos a dejar también en los comentarios del episodio, pero compártelo para que lo anotemos. Claro que sí, con mucho gusto. Es 55 13 32 7872. Porque sé que la comunidad que las escuche a ustedes es gente que verdaderamente les puede ayudar a esto, ¿no? Perfecto. Sí, nosotros también ahí nos sumaremos, Leti. Bienvenidísimas, bienvenidísimas, porque también tenemos otra práctica en la noche para irse a dormir rico con una meditación. Que son meditaciones fuertes de Kundalini que nos confrontan a nuestras resistencias un poco a veces, físicas, ¿no? Porque nos tenemos que mantener en una postura y entonces viene el enojo, ¿no? De que ya me cansé, ya me duelen los brazos y entonces pues no, como a mí me dijeron que no me debe de doler porque me corto y me pusieron la curita luego y entonces estamos acostumbradas a que no quiero que me duela nada, ¿no? Sí, claro. Sí. A no sentir dolor, a no procesarlo, pero a sufrir mucho, o sea, como que... Pero es que el dolor físico, si te fijas, o sea, venimos a través del dolor, o sea, el primer mensaje de la vida es, a ver, vas a dar a luz, o sea, realmente somos luz cuando nacemos, por eso das a luz, es un alumbramiento, y es a través del dolor, y ya viene la luz. Entonces, cuando físicamente también sostenemos los brazos, por ejemplo, ¿no? Que te duelen los hombros y quieres gritar, ¿no? Del dolor, pero sabes que ya pasaste eso y hay como una descarga energética en tu cuerpo que libera muchos bloqueos que hay dentro del cuerpo. Entonces, bueno, habría mucho que platicar. Sí. La yoga. Después hacemos unos específicamente de yoga o de chakras. A mí me encanta también este tema, Leti. En la carrera tuve mi primer acercamiento con una maestra de yoga y ella nos los daba como complemento para trabajar con niños y jóvenes con discapacidad. Y bueno, yo ahí descubrí como toda esa magia, todo ese potencial, y no meramente para personas con discapacidad, sino para cualquier persona, pero el trabajarlo con niños es bien mágico, es muy, 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 muy bonito. Entonces, claro que sí, yo puestísima para unirme a esos grupos de práctica de meditación y demás. Bienvenidísimas, feliz de la vida de coincidir. Yo primero tengo que tener un súper reto que es levantarme más a esa hora, Leti. Yo lo sé, es el primer reto. No estoy acostumbrada. Es el reto que a todos nos detiene el pie en la cama, o sea, nos amarran y dices, no hay manera. Pero al final, cuando ya empiezas a experimentar estas maravillas, o sea, he tenido alumnas, ¿no? Donde dicen, no, es que no podía y a lo mejor luego ya faltaban y otra vez y decían, no, porque ya lo probé y que me está funcionando muy bien. Entonces, pues con muchas resistencias es lenta la cosa, es lento el cambio. Pues qué bueno, Leti, que descubriste, bueno, desde antes que sucediera el suicidio de tu hija, tú ya hacías práctica de yoga, nos platicabas, y qué bueno que tienes esta herramienta maravillosa que es la yoga y que justamente se enfoca en eso, ¿no? En la vida, en trabajar en ti, en evolucionar, en todos los días estar conscientes de tu vida, de tu persona, y eso está padrísimo, de verdad me fascina eso, Leti. Vamos a dejar tu número para las personas que estén interesadas en unirse a la práctica de yoga que ahorita estás trabajando con los chakras. Ya dijimos que nos vamos a unir. Y con esto, Leti, nos vamos a los tips de este episodio. Tip número 1. Agradece. Sé agradecido con todo y con todos. Si tu vida está enfocada en la gratitud, no habrá manera de que veas lo negativo, porque no puede haber juicio si estás agradecido. No puede haber pensamiento negativo si estás agradecido. No puede haber sufrimiento si estás agradecido. Entonces, levántate todos los días y agradece ese día. Agradece por todo lo que vas a vivir ese día. Agradece
todo y a todos. La gratitud es la máxima emoción que puedes inyectarle a tu corazón, pero que sea una gratitud sincera y sentida en el corazón. Tip número 2. Bendice a los demás. Cuando tú bendices al otro, lo llenas de esa energía que te gustaría recibir a ti, ¿no? Que se te regresara a ti. Entonces, aprender a bendecir al otro a pesar de los juicios que puedas tener, a pesar de cualquier circunstancia que estés viviendo. Obviamente implica un reto, ¿no? Pero cuando tú bendices al otro y lo llenas de bendiciones y lo visualizas, recuerden que la visualización es súper importante, ¿no? Cuando visualizo al otro próspero, a pesar de que no sea próspero para mí en este momento, que lo visualizas sano a pesar de que lo veas enfermo. Bendice a todos, a todo lo que vayas pasando por tu camino. Aprende a bendecir a la gente que está en la calle, aprende a enviarle bendiciones al que te atiende en la tienda. Apréndelo, porque es una práctica que puedes empezar a ejercitar. Tip número 3. Imagina, ¿no? Visualiza, utiliza tu imaginación porque, pero es una imaginación consciente, ¿no? Porque todo lo imaginamos, o sea, todo lo hemos creado a través de nuestra imaginación, nomás que imaginamos lo que no nos deberíamos de imaginar. Me imagino que el otro me quiere decir no sé qué, me imagino que el otro me quiere hacer no sé cuánto, me imagino, porque todo es una suposición y desde ahí que estamos creando. Entonces, cuando tú utilizas la visualización creativa, entonces tienes el poder de cambiar tus situaciones, ¿no? La visualización creativa es visualizar mi día. Yo tengo una práctica también en las mañanas, ¿no? De crear tu día a día. Entonces tenemos un grupo que se llama Co-Creando con el Universo, ¿no? Y entonces visualizas tu agenda del día y la sientes ya hecha, la sientes ya que ya la realizaste y le tienes como que dedicar el tiempo a tu vida o a tu mente para hacer esa visualización y sentir la emoción en tu corazón de que eso ya se realizó y que ya eso ya está hecho. Esa es una excelente práctica también. Tip número 4. Respira con conciencia. Utiliza diferentes tipos de respiración. La respiración puede elevar tu energía si estás down. La respiración puede tranquilizar tu mente para tener decisiones más acertadas. La respiración puede darte mucha salud. Hay muchas técnicas de respiración. La respiración te puede ayudar a dormir mucho mejor. Y bueno, utiliza esa herramienta que está en tu nariz, ¿no? Que la traes integrada las 24 horas del día, los 365 días del año. Entonces, pues no te cuesta nada. Ahí nada más utilízala y aprende técnicas de respiración. Tip número 5. Medita. Utiliza la meditación como una herramienta de autosanación, de autodescubrimiento, de autoconocimiento. Y la meditación como una forma de cambiar la perspectiva de tu vida. Perfecto, Leti. Muchas gracias, chicas. No, a ti. No, gracias a ti, Leti, por tu participación, por tu tiempo, por compartirnos esta información y sobre todo también por compartir estas enseñanzas. Creo que habrá personas que cuando lo escuchen les será de utilidad y que puedan también sumarse más a esta nueva perspectiva de vida, de ser más conscientes en este plano en el que estamos, de ser conscientes de nuestro cuerpo mental, espiritual, de nuestro cuerpo físico y de poderlos desarrollar de manera unánime para que sea un crecimiento integral. Exactamente, muchas gracias, Susi. Gracias, Leti, por tu tiempo, por todos estos aprendizajes compartidos. Siempre estaremos encantadas de volverte a tener aquí en el episodio. Muchas gracias por todo las enseñanzas. Dejamos tu contacto en la descripción del podcast para las personas que deseen unirse, deseen compartir contigo alguna duda o alguna inquietud.
lo dejamos ahí en la descripción. Leti Girón, muchas gracias. Y aquí hemos llegado al final de este episodio. Si conoces a alguien a quien le pueda servir la información, no dudes en compartirla. En nuestras redes sociales nos encuentras como Mitos y Realidades Podcast. Muchas gracias, Leti. Muchas gracias a ustedes, de verdad las felicito porque los mitos son los que nos están haciendo sufrir, ¿sí? Estos mitos son los que nos están llevando justamente a esa decisión del suicidio, los mitos que nos rodean, ¿no? Entonces, sí, las felicito por sacar esto a la luz, por hacerlo tan evidente, ¿no?, en su programa, y que sea de liberación para mucha gente, que no nos creamos esos mitos, ¿no?, que nos salgamos de ahí. Muchísimas gracias por su invitación, de verdad que fue un placer, muchísimo gusto. Un gusto, Leti, igualmente. Y tienes toda la razón, la idea y el objetivo de este podcast es desmentir esos mitos, empezar a hablar de ellos, comenzar a compartir las realidades, como dices, empezar a cambiar esos paradigmas, esas ideas que no nos ayudan en nuestra evolución. Y gracias a ti por estar el día de hoy aquí. Muchas gracias a todos por estar. Ámense mucho. Y vibren bonito. Chao. Gracias. Gracias por escucharnos. Tú eres parte fundamental de este proyecto. Si te gustó nuestro contenido, ayúdanos a compartirlo. Síguenos en nuestras redes sociales y coméntanos sobre qué mitos y realidades te gustaría que descubriéramos juntos. Encuéntranos en Instagram con el hashtag Conocer para Comprender.